Hoy comenzamos un estudio completo de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento, no por su complejidad lingüística, sino por la riqueza de su mensaje sobre la identidad cristiana y la vida práctica que surge de ella. Pablo escribe esta carta mientras se encuentra prisionero en Roma, aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y resulta significativo que, aun estando privado de libertad, su mensaje esté lleno de esperanza, propósito y visión espiritual, lo cual ya nos enseña que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la comprensión correcta de quiénes somos en Cristo. Los destinatarios de esta carta son los creyentes de la ciudad de Éfeso, una ciudad estratégica de Asia Menor, conocida por su comercio, su pluralidad cultural y su fuerte influencia religiosa, lo que hacía que la iglesia viviera rodeada de presiones constantes, razón por la cual Pablo considera necesario recordarles su identidad y enseñarles cómo vivirla de manera coherente, y para lograr esto estructura la carta de forma muy clara, dedicando los capítulos 1 al 3 a explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, es decir, la doctrina, y los capítulos 4 al 6 a mostrar cómo debemos vivir a la luz de esa verdad, es decir, la práctica cristiana. Pablo comienza el capítulo 1 con una declaración poderosa al afirmar que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Efesios 1, versículo 3. Y esta afirmación cambia por completo nuestra manera de ver la vida cristiana, porque nos enseña que Dios no nos da bendiciones de manera parcial o progresiva, sino que en Cristo ya nos ha concedido todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad, aunque muchas veces no lo experimentemos por falta de entendimiento. Y por eso Pablo continúa diciendo en los versículos 4 al 6 que fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos, lo cual no significa que Dios eligió a algunos y rechazó a otros arbitrariamente, sino que decidió desde el principio formar una familia santa por medio de Jesucristo. Y entender esto es fundamental porque nos libera de vivir tratando de ganar la aprobación de Dios, ya que nuestra relación con Él se basa en la adopción y no en el rendimiento espiritual. Más adelante, en el versículo 7, Pablo explica que tenemos redención por la sangre de Cristo y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, recordándonos que nuestra culpa fue tratada de manera justa en la cruz y no ignorada, y luego afirma en los versículos 13 y 14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia, lo que significa que nuestra salvación no depende de nuestra constancia, sino de la fidelidad de Dios. Finalmente, Pablo ora en los versículos 15 al 23, para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y revelación, porque comprende que muchos tienen fe, pero no comprensión espiritual, y sin revelación viven por debajo de la realidad que Dios ya estableció. En el capítulo 2, Pablo nos recuerda con honestidad nuestra condición pasada al afirmar que estábamos muertos en delitos y pecados, según Efesios 2, versículo 1, lo cual indica que no necesitábamos mejora moral, sino vida espiritual. Pero inmediatamente introduce una de las expresiones más esperanzadoras de toda la carta, cuando dice en los versículos 4 y 5, «Pero Dios, que es rico en misericordia», mostrando que la salvación comienza en el carácter de Dios y no en el esfuerzo humano, y luego aclara en los versículos 8 y 9, que somos salvos por gracia mediante la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero para evitar malentendidos, añade en el versículo 10 que fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras preparadas de antemano, enseñándonos que la gracia no elimina la obediencia, sino que la fundamenta correctamente. Más adelante en los versículos 11 al 22, Pablo explica que Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, creando una nueva humanidad, la Iglesia, lo cual nos enseña que la Iglesia no es simplemente una institución religiosa, sino una comunidad reconciliada, donde las divisiones humanas pierden su poder. En el capítulo 3, Pablo habla del misterio revelado,
explicando que los gentiles son coherederos y participantes de la promesa en Cristo, según Efesios 3, versículos 1 al 13. Y luego eleva una oración profunda en los versículos 14 al 21, pidiendo que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior y comprendan el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, concluyendo con la declaración de que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Lo cual nos enseña que el límite no está en Dios, sino en nuestra comprensión de su obra en nosotros. A partir del capítulo 4, Pablo hace una transición natural de la doctrina a la práctica y exhorta a los creyentes a vivir como es digno de la vocación con que fueron llamados, según Efesios 4, versículo 1, enfatizando la unidad del cuerpo de Cristo, la diversidad de dones y la necesidad de madurez espiritual, y luego llama a dejar la vieja manera de vivir y a vestirse del nuevo ser, creado según Dios en justicia y santidad, enseñándonos que la vida cristiana no consiste en aparentar cambios externos, sino en una transformación interna que se refleja en nuestras relaciones y conductas. En el capítulo 5, Pablo exhorta a imitar a Dios como hijos amados y a andar en amor, según Efesios 5, versículos 1 y 2, y luego afirma que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, llamándonos a vivir de manera coherente con esa identidad, a andar con sabiduría y a aprovechar bien el tiempo, y presenta el matrimonio como una imagen del amor entre Cristo y la Iglesia, mostrando que la fe cristiana transforma incluso las relaciones más cotidianas. Finalmente, en el capítulo 6, Pablo aclara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales, según Efesios 6, versículo 12, y por eso presenta la armadura de Dios como provisión divina para resistir y permanecer firmes, explicando que la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración constante no son conceptos simbólicos, sino herramientas prácticas para la vida diaria. Y nos recuerda que no luchamos para obtener la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Así, la carta a los Efesios nos deja una enseñanza central y profunda. Primero debemos entender quiénes somos en Cristo, para luego vivir conforme a esa verdad, porque la identidad precede a la conducta, la gracia precede a la obediencia, y la victoria precede a la batalla, llamándonos no solo a creer correctamente, sino a vivir conscientemente desde la realidad espiritual que Dios ya estableció en nosotros por medio de Jesucristo.